San Juan 4, 21, 24. Dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Oiga, amén, hablando de lo que estamos hablando. Dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Amén. No todos van a querer ayunar. Vosotros adoráis lo que sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Una vez más, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vamos hasta regresarnos al verso 23. Mas la hora viene, diga, la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales adoradores que le adoren. Qué bueno es el Señor. Padre, gracias por tu presencia, tu Espíritu Santo, tu palabra que va a salir el día de hoy. Señor, te pedimos, Señor, que la iglesia aprenda adoración, Señor. Que la iglesia conozca lo que es la verdadera adoración, lo que es una genuina adoración. Que la iglesia reconozca, Señor, adorarte delante de tu presencia. En el nombre maravilloso de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Quiero hablar bajo el tema la verdadera adoración de los últimos tiempos. Amén. La verdadera adoración de los últimos tiempos. Y si usted quiere darle a una mejoría al tema, pues póngale los verdaderos adoradores de los últimos tiempos. Amén. A eso los está buscando Dios. Dije, a ellos los está buscando Dios. ¿Cómo Dios los va a encontrar? Por sus características, por la diferencia que hacen en la forma de adorar a Dios. Dios no viene a buscar adoradores del montón. Dije, Dios no viene a buscar adoradores del montón. Dios viene a buscar adoradores que se caracterizan en la forma de adorar a Dios. Una de las cosas que la iglesia debe de estar haciendo en estos tiempos es adorar a Dios. Amén. La adoración es un recurso, hermanos. Dije, la adoración es un recurso que Dios nos ha dado, hermanos, para poder obtener las bendiciones de Dios. Sí, nosotros no vivimos solamente con la provisión. La provisión no es suficiente, hermano. La provisión solo es para sustentarte en el desierto. Los recursos son para que tú puedas poseer la promesa. Amén. Israel, mientras estaba en el desierto, solo esperaba la provisión de día a día, día a día. Todos los días recibía el maná. Todos los días venía la provisión, la carne, todos los días. Pero cuando Israel, hermanos, entra en la tierra de Gosén, Israel recibe los recursos. Usted puede estar recibiendo todos los días un panecito, pero puede recibir los recursos para que usted haga el pan. Amén. Y llenar su mesa de pan. Usted puede estar recibiendo todos los días un pececito, pero recibir la caña o la red para que usted pesque sus propios peces. Esos son los recursos. Amén. La alabanza, la adoración es un recurso, mis hermanos, que Dios nos ha dado a nosotros para tomar las promesas de Dios. Pero esa adoración
tiene que ser dirigida correctamente, como debe de ser, al Señor. Amén. Miren lo que Jesús dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Aleluya. Entonces, es en Jerusalén de donde nace la adoración. Es en el monte de Dios de donde nace la adoración, hermanos. Amén. En otras palabras, es del reino de Dios de donde nace la genuina y la verdadera adoración. ¿Se ha preguntado usted en algún momento si de la forma que usted está adorando a Dios es la manera correcta? Amén. A Dios no solamente se le alaba a través del sonido de la música. Hay muchas formas de alabar o de adorar a Dios. Dije, hay muchas maneras de poder adorar a Dios. A Dios no solo se le adora cuando se viene al culto, hermanos. La adoración a Dios tiene que ser 24 horas al día. La adoración no comienza aquí ni se termina cuando el culto termina. La adoración sigue, hermanos. Y Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios está buscando como lupa adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La adoración de este tiempo tiene que ser genuina. Tiene que ser verdadera, hermanos. Tiene que salir del corazón del hombre a través del Espíritu Santo que está dentro del hombre. La adoración tiene que salir del espíritu del hombre y ser llevada por el Espíritu de Dios a la presencia de Dios. Amén. Esa debe ser la genuina adoración. Sí. No es suficiente estar en la casa de Dios. Amén. Hay que saber adorar a Dios en todo tiempo y en todo momento. La vida del pueblo de Israel, la vida del pueblo de Israel, la adoración era muy importante, por lo que fue necesario tener un culto establecido para poder desarrollar esta actividad delante de la presencia de Dios. La adoración para Israel era muy importante, la adoración, hermanos. Israel consideraba la adoración como una importancia vital de su vida espiritual. Dios considera la adoración a Él como una parte vital de la vida del ser humano, mi amado hermano. Dije, Dios considera la adoración como la vida espiritual del ser humano. Cuando usted, amado hermano, está conectado en adoración a Dios, usted está conectado en la vida que es el Señor. No sé si me está poniendo atención, pero no esté pajareando para acá y para allá. Acá, venga, mi amado hermano, póngame atención. Vamos a introducirnos bien con esta adoración. ¿Qué le parece, hermano? Amén. Adorar a Dios no es venir sentarnos al culto relajadamente y estar viendo a quién entra, a quién sale. No, adorar a Dios es pararnos. Ahorita le voy a dar el significado de lo que es adorar a Dios, hermano. Amén. Adorar a Dios es mucho más que venir a sentarnos en el culto, nada más. Es mucho más que eso. Es mucho más importante que eso. Y esa es la parte importante que la iglesia debe de saber. Si la iglesia no aprende a adorar a Dios, escúcheme, la iglesia no va a ir al nivel espiritual que debe de andar. La iglesia necesita los principios de adoración. ¿Sabe por qué los ángeles no se pierden? ¿Sabe por qué en el reino de Dios no hay pérdidas? ¿Sabe por qué en el reino de Dios no hay fracasos? ¿Sabe por qué en el reino de Dios no entran distractores? ¿Sabe por qué al reino de Dios no habitan pecadores? ¿Sabe por qué? Porque allá la adoración es continua y es constante. La ocupación allá es de adorar. Oh Dios. Esa es la ocupación de adoración en el cielo. Mire, si nosotros por lo menos alcanzáramos a cubrir las 3 horas que estamos de servicio, 3 horas y media, a veces hasta 4, dependiendo del Señor, hasta qué hora nos quiere tener.
Si usted alcanza a cubrir ese tiempo en una adoración genuina, en principios, sin perturbaciones, sin estorbos, dedicado totalmente y completamente adorando a Dios, amado hermano, la gloria de Dios descendería en este lugar y usted miraría prodigios, milagros, señales, maravillas. Usted miraría cosas grandes, ocultas, manifiestas que usted nunca ha visto. Pero hay veces no le damos el lugar correcto a la adoración. Por eso los milagros, las bendiciones no descienden, hermanos. Amén. Por eso la iglesia se encuentra en guerras, en batallas, hermanos, en rebeldías. Así la iglesia se encuentra en situaciones de que quiere hacer lo que la iglesia quiere hacer y no lo que Dios nos está mandando. Mire, ¿sabe por qué? Porque, amado hermano, no le damos una entrega total a la adoración. Si usted le da una entrega total a la adoración, por lo menos la hora del servicio, usted va a recibir una convicción genuina en la presencia de Dios. Usted va a recibir la bendición de Dios en su vida. Los dones se van a desarrollar. Dios lo va a habilitar en su presencia. Dios lo va a llamar y lo va a sacar de donde usted se... ¡Ah, Dios mío! Si le damos una entrega total a la adoración, aquí no va a haber pérdidas. Dije, no va a haber pérdidas. Oh. Muchos confunden adorar con ciertas especulaciones religiosas donde se desbordan las emociones. Amén. Entonces, adorar a Dios no es un desborde de emociones, hermanos. Sí. A veces la gente califica la adoración a Dios con un desborde de emociones. No, amén. No todo el tiempo, amado hermano, va a haber esa aceleración o va a haber ese movimiento fuerte en la adoración. No todo el tiempo. Muchas de las veces se confunde esa adoración y la gente la marca como el desborde de emociones que hay en la iglesia. A veces cuando cree que hay mucho salto, mucho brinco, mucho aplauso, mucho de todo, cree que esa es la verdadera adoración, mi amado hermano. Muchas de las veces se puede confundir con un desarrollo de muchos movimientos de emociones. Otros lo identifican como cultos repetitivos y sistemáticos, pero vacíos, sin dinámica, a menos sin dinamismo. Entonces no es mucho al extremo del mucho salto, el mucho brinco, el mucha palabra, el mucha exageración. No es al extremo, pero tampoco no es al no tener nada. Amén. Es algo que se tiene que estar balanceando con el Espíritu de Dios, con el discernimiento espiritual en nuestras vidas, amados hermanos. Amén. Entonces la persona cuando recibe la presencia de Dios no pierde su conciencia. Está consciente espiritualmente, amado hermano, y sabe de la forma que Dios lo está moviendo y que Dios lo está tocando. Dice, el adorador distraído, aburrido, medio dormido, que no presta atención a la oración, que no dice el amén, que habla durante el servicio. Óigame, cuidado con los que están hablando durante el servicio. A veces yo estoy hablando acá y ellos están hablando, repitiendo lo que estoy diciendo, contradiciendo lo que estoy hablando. Esa no es una adoración genuina, hermanos. Amén. Hay gente muchas las veces que estoy acá hablando y allá están hablando ellos. Entonces, esta no es una genuina adoración. Dice el servicio que no canta o que canta pronunciando las palabras, pero sin tener presente su mensaje. Hay gente que a veces está cantando y está mirando para acá y está adorando a Dios y está viendo. ¿Usted cree que esa es una adoración genuina, hermanos? Amén. La adoración es un enfoque donde usted sacrifica toda su naturaleza para adorar a Dios. Todo. Mira, algunos ya están sintiendo impulsos de levantarse e ir al baño. Ya, algo está ahí acelerándose ahí. Pero el diablo sabe cómo robarnos la verdadera adoración. Dije, el diablo sabe cómo robarnos la verdad. Hay gente que sale al servicio, al baño como hasta 5 o 6 veces. Yo creo que 1 o 2 veces, y guardar la hora de la predicación sería muy bueno, hermanos. Amén. Sería muy bueno. Entonces necesitamos darle una entrega total al Señor de nuestra adoración.
Vamos a estar hablando. ¿Por qué le digo esto, amado hermano? Porque esto que yo le acabo de hablar, de verdad, no va a respaldar la genuina adoración, no va a respaldar una verdadera adoración de los últimos tiempos. Si usted cree que usted puede venir a la iglesia y tener su propio estilo de adoración, su forma de adoración, como usted quiere, escoger sus cantos, escoger la alabanza, escoger su tiempo, escoger su momento, escúchame, si usted cree que esa es la adoración, no es la adoración a Dios. Amén. La adoración a Dios es una sujeción total a la presencia de Dios. La adoración a Dios es un enfoque total a la presencia de Dios. Hermanos, así está en el cielo. Así está en el cielo. Todo está enfocado en la adoración a Dios. Cualquier movimiento que se hace en el reino de los cielos, en el reino de Dios, Dios en su reino, en su trono, empiezan a decir santo, 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 santo. Cualquier leve movimiento, cualquier palabra que sale del trono de Dios, santo, 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 todo está enfocado. Por eso es que allá no es interrumpido nada, hermanos. Allá no están los ángeles con que tengo que ir al baño. Ellos están ahí santos. Por eso Dios los hizo incorruptibles, porque la corruptibilidad nos pone tantas excusas para adorar a Dios. Sí, santo, santo, puede decir santo, 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 santo. Mire, hermano, yo no sé si usted está interesado en aprender a adorar a Dios, pero quiero decirle que aquí es el entrenamiento, aquí es el ensayo, esta es la escuela de cómo saber adorar a Dios bien, porque allá, amado hermano, va a ser su ocupación. Dije, allá va a ser su ocupación. Sí, allá en el cielo es la actividad principal. Dije, allá en el cielo la adoración es la alabanza, es el movimiento principal en el reino de Dios. Si usted y yo no hemos aprendido acá, no estamos aptos para ir allá. Por eso Dios, amado hermano, usa su iglesia y le enseña a su iglesia a adorar, para que la iglesia empiece a adorar en la tierra. Y cuando la iglesia adora en la tierra, se adora en el cielo y se hace una conexión de adoración. El cielo colai carramando a Shara. ¿Sabe por qué el Señor, antes de radicar en el cielo con su iglesia, se la trae a un milenio de adoración, un milenio, amado hermano, de reposo y de paz, donde no va a haber interrupción de adoración a Dios? El ensayo final de que eres un genuino y verdadero adorador. Diga, el verdadero adorador de los últimos tiempos. Dios está buscando, hermanos. Créala. No estamos en el tiempo de andar persiguiendo gente para tratar con ella. A ver, anímate si quieres. Estamos en el tiempo donde usted, cada uno de nosotros debemos de tener nuestra propia firmeza y nuestras propias convicciones delante de Dios, aprovechando bien el tiempo que tenemos aquí para prepararnos y para irnos a la presencia de Dios. Vamos. Sí. Definición y el origen de la adoración. Vamos a definir y vamos a conocer el origen de dónde proviene la adoración. Los vocablos adorar y adoración son de uso común entre el cristianismo, pero la comprensión de ello no está dentro del corazón, o no está clara dentro del cristiano. Amén. Es muy usual la adoración dentro del cristiano. Démenle por favor un poquito, porque me lo tienen muy fuerte el bajo acá atrás, por favor. Por favor, démenle aquí poquito, porque está muy fuerte el bajo acá atrás. Sí. La iglesia, amados hermanos,
habla mucho de adoración. De aquí de los púlpitos se habla mucho de adorar a Dios. Allí entre el pueblo se habla mucho de adorar a Dios. Pero muchas de las veces desconocemos el principio, el verdadero principio de la adoración. Sí. Y a veces podemos pasar tiempo, años creyendo que estamos adorando a Dios. Pero cuando vamos, amado hermano, a la examinación bíblica en nuestra adoración, nos vamos a dar cuenta que esa adoración, hermano, no es la adoración genuina y no es la verdadera adoración que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Ahí está bien, gracias. Dios no recibe todo tipo de adoración, hermanos. Dios solamente tiene una forma y un modelo de adoración que Él demanda, que Él recibe, que a Él agrada. Dios no recibe una adoración como conforme usted la quiere hacer. La adoración a Dios tiene su propio principio. ¿Y dónde encuentra ese principio? En la palabra de Dios. No, escúchame, no es tu adoración, es la adoración que se le da a Dios. Por eso cuando usted viene y usted se basa en la forma de adorar a Dios en los cantos que están cantando, esa no es una genuina adoración. Usted está tratando de complacerse a usted en la alabanza, en la adoración, y no complacer a Dios en la forma de adorarle a usted. El significado de la palabra griega traducida como adoración es proskuneo, es postrarse delante o arrodillarse delante. Postrarse delante o arrodillarse delante, que significa humillarse delante de su presencia. A veces venimos aquí y estamos orgullosos. A veces venimos aquí y venimos en contienda entre nosotros. A veces venimos aquí y no nos rendimos delante de su presencia, hermanos. Y decimos que adoramos a Dios cuando el significado de la adoración no es esa. El significado de la adoración es rendirse delante de su presencia. Esta es una expresión de humillación y sumisión, de reconocer el Señor y la santidad de Él. Oiga, humillación y sumisión de reconocer al Señor y la santidad de Él. Eso es una genuina adoración. Mire lo que dice Apocalipsis 4, 10, 11. Los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoraron a aquel que vive, oiga, y adoraron a aquel que vive por los siglos de los siglos, y echaron sus coronas delante de él. Oiga, se humillaron, se postraron y echaron sus coronas delante de él, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Una verdadera genuina de adoración. Una verdadera adoración. En una verdadera adoración, amado hermano, ella no se está preocupado cuál es mi condición, sino yo estoy preocupado de darle a Dios el honor, la honra, la gloria, el poder y la majestad, porque es de Él. En una adoración no se trata de que te reconozcan a ti, sino que tú reconozcas al Dios vivo, todopoderoso, en medio de la adoración. Por eso, si usted viene al culto y no le saludaron, no se vaya sentido por eso. Usted no vino a que le saludaran a usted. Usted vino a adorar a Dios, no a que le reconocieran a usted, sino para que reconocieran al Dios vivo, todopoderoso. Si a usted le desconocen en medio de la adoración, no pasa nada, aleluya. Pero si reconoce a Dios, algo grande va a pasar. Él es la majestad, Él es el reino, Él es el poder. El principio principal de un culto es adorar a Dios. No hay otro. Adorar a Dios. Por eso es que el enfoque de los servicios debe ser el orden para adorar a Dios.
Hay gente que se molesta porque establecen orden en medio de la adoración. Oiga, estamos adorando a Dios. Cuando el pueblo reconozca que viene a adorar a Dios, ni siquiera se van a necesitar ujieres que estén llamando la atención. ¿Sabe por qué el pueblo entra en el orden? Porque sabe que va a adorar a Dios. Oh. Estamos viendo el significado de la adoración, el principio de la adoración en el cielo. Como primer principio tiene la adoración. Imagínense que los ancianos echan sus coronas delante del Señor y todos empiezan a decir: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. El reconocimiento a Dios, iglesia. Diga: aquí venimos a reconocer a Dios. Este es el principio de cada servicio, hermanos. Reconocer a Dios primeramente. Reverenciar. Mire el significado de adorar a Dios. Reverenciar, honrar a Dios con el culto religioso que le es debido. Este es el significado de la adoración. Reverenciar, honrar a Dios con el culto religioso que le es debido. Ahora, ¿sabe para qué son los cultos? Cuando usted dice ¿para qué tanto culto?, usted está diciendo ¿para qué tanto adorar a Dios? ¿Usted cree que no es necesario adorar a Dios tanto? Otra vez culto, acuérdese, es para adorar a Dios. Ese es el significado principal de un culto. Es el significado principal de que nos reunimos a hacer servicio. Es honrar a Dios, glorificar a Dios, reconocer su nombre y adorarlo a Él. Sí. Amar con extremo deseo. Ese es el adorar a Dios. Amar con extremo deseo, acción y efecto, aleluya, de adorar. Acción y oiga, acción y efecto. Usted no puede adorar a Dios ahí calladito. Hay que entrar en acción y hacer efecto dentro de la adoración. Es el acto de tributar reverencia, adoración o homenaje a Dios. Eso es adorar a Dios. Oiga, es el acto de tributar reverencia, reverencia. Muchas veces se enojan mucho porque el pastor dice mucho: de acá no salgan tanto. Solo quiero que contribuya a la reverencia de la adoración a Dios, a la reverencia de la palabra. ¿Sabe usted qué debe estar haciendo cuando la palabra está saliendo? Usted debe estar haciendo lo que los ángeles hacen: adorar a Dios, adorar a Dios, adorar a Dios, adorar a Dios. Decir: santo, santo, esta es palabra de Dios. Oh. Practicar ese acto de reverencia en la casa de Dios. Por eso dice Pablo que cuando vayas a la casa de Dios, retén tu pie. Hay veces retener el pie va a tener que conllevar a un sacrificio personal. Porque cuando tú retienes el pie, tú estás dándole reverencia a Dios en su casa. Y esto es adoración. Pero cuando usted no retiene el pie, usted está profanando la hora y el momento de la adoración. ¿Se fija? Y cuando usted se duerme en el culto, pues usted está en los laureles. Se le olvida que está en el lugar de adoración. Sí. Es el acto de tributar reverencia, adoración y homenaje a Dios. Cuando usted va a la corte, usted tiene que entrar callado. Tiene que respetar esa área.
con reverencia, con respeto. ¿Usted cree que es más una corte que estar en un culto en la presencia de Dios? Claro que no. Esto quiere decir que si es más grande estar en la casa de Dios haciendo un culto a Dios, nosotros tenemos que hacer una demostración de reverencia más grande que la que nosotros hacemos en las cortes. Por eso Dios no fluye en veces como tiene que fluir, porque muchas de las veces se profana la hora del servicio, hermanos, a Dios. Entendamos, iglesia, que no es solo venir aquí y hacer lo que cada quien quiere hacer y moverse como cada quien se mueve y salir a la hora que usted quiere salir y entrar a la hora que usted quiere entrar. No, tiene que haber un respeto y una reverencia. Desde el momento que usted entra aquí, entra al lugar santísimo de Dios, al lugar de la presencia de Dios, donde habita la gloria de Dios. El sacerdote tenía que entrar puro a ese lugar santísimo. ¿Qué nos pasa, iglesia? Es el acto de tributo, que tributa reverencia. La adoración es la respuesta de una persona a la presencia de Dios en temor, admiración y alabanza. Una vez más, la adoración es el respeto de una persona a la presencia de Dios en temor, admiración y alabanza. Hermano, no estamos aquí como que si estuviéramos en cualquier lugar público. En cualquier lugar que usted pueda estar en el mundo, no se merece más respeto y más reverencia que cuando estamos en la casa de Dios. Hay veces somos más reverentes en otros lugares, y en la casa de Dios, como hijos de Dios, no le damos el respeto al Dios que nos bendice, al Dios que nos salvó, al Dios que nos libró, al Dios que creó todas las cosas, al Dios el dueño del oro, la plata, la riqueza, la sabiduría y de la alabanza. Perdemos el respeto. Por eso como iglesia a veces no recibimos la bendición completa, porque no hacemos la reverencia total delante del Señor. La adoración es la respuesta de una persona a la presencia de Dios. Dice, es totalmente interno es totalmente internarse delante de Él. La adoración es una adoración que nace del interior, del alma, de la persona. Es decir, viene del espíritu, viene del corazón, viene de lo más profundo del ser de la persona, porque la adoración tiene que ser genuina y tiene que ser espiritual. Estoy describiendo la forma de adorar a Dios. Es rendir homenaje a la alabanza, reconocimiento de culto y de exaltación al Dios soberano. Cuando usted viene a la casa de Dios y que vamos a hacer culto, tiene que reconocer que le estamos haciendo culto a Dios. Tenemos que reconocer, iglesia, cuando estamos en la casa de Dios, que lo que les está haciendo, se está haciendo culto de adoración a Dios. Por lo tanto, amerita reverencia. Es un acto externo motivado por un sentimiento. Oiga lo que es adoración. Es un acto externo motivado con un sentimiento interno. Es un acto que se manifiesta en el corazón primero y se expresa, amado hermano, en lo externo, en la vida del hombre y de la persona. Pero muchas de las veces, amado hermano, no hay primero una manifestación interna, solo se hace de lo externo hacia afuera. Cuando dice la escritura que del corazón habla la boca.
Es un acto que tiene que nacer del corazón primero, hermano. Por eso es que yo le decía al principio, el enfoque tiene que ser un enfoque total. Si usted tiene otras cosas que hacer, aleluya, y las quiere internar en medio de una adoración, vaya a hacer esas cosas que tiene que hacer, porque usted no puede adorar a Dios genuinamente así. Si tiene más importancia en otras cosas, aleluya, que estar en la casa de Dios, haga las otras cosas que tiene que hacer, porque así no será un genuino adorador delante de la presencia de Dios. Cuando usted va a adorar a Dios, tiene que desocuparse de todo lo que usted tiene que hacer. Tiene que desocuparse y dejar de hablar de todo lo que usted quiere hablar. Tiene que haber una entrega total de corazón. Si usted viene a la iglesia y viene con malas intenciones, con malos pensamientos, provocando, aleluya, quiero decirle que usted ya trae mala intención y su adoración a partir de ahí es externa nada más. Pero pastor, me salieron lágrimas externas. Pero pastor, aplaudí externamente. Pero pastor, dije amén, gloria a Dios, aleluya. Pero no te salió del corazón, porque el corazón viene afectado. Por eso dice que si usted trae una ofrenda delante de la presencia de Dios, y si su ofrenda es de adoración, y si usted tiene un problema con uno de los hermanos, deje la ofrenda ahí, vaya, pídale perdón a sus hermanos, a su hermano que ofendió, y cuando usted regrese, entonces venga y presente su ofrenda con manos limpias delante del Señor. ¿Para qué? Para que su adoración sea genuina y sea verdadera. De otra forma se está engañando y perdiendo el tiempo usted mismo. ¿A quién provoca con eso? ¿A quién afecta con eso? A usted mismo, a usted misma se afecta. Es un acto externo, motivado por un sentimiento interno. Mire, si usted está ahí adorando a Dios y no está sintiendo nada adentro, mejor apláquese. Baje las manos, no esté ahí de hipócrita. Si está ahí diciendo, ay, qué cansado estoy, no tengo ni ganas de levantar las manos, mira, bájelas. Acuéstese a dormir. Tiene que nacer interno. Le estoy hablando de la verdadera adoración, iglesia. Y esos son los verdaderos adoradores que Dios está buscando en la última hora, en los últimos tiempos. Usted no sabe cuánto se ha distorsionado la adoración. Usted no sabe cuánto, mi amado hermano, se ha desviado la adoración genuina a Dios. Usted no sabe cuánta gente está engañada pensando que está adorando a Dios, pero sus adoraciones no pasan del techo, porque no conocen la genuina y la verdadera adoración. En ninguna parte de la escritura usted va a encontrar que la adoración, aleluya, es una mezcla de un sentimiento humano con el sentimiento de Dios. No, la adoración es el sentimiento de Dios desde adentro del corazón del hombre a la presencia de Dios, nada más. Porque el autor, quien es digno de recibir esa adoración, solo es Dios. Usted y yo no tenemos ningún lugar ahí. Usted y yo solamente nos rendimos, nos humillamos delante de su presencia. Usted y yo, cuando adoramos a Dios, es cuando menos debemos de ser nosotros. Cuando Juan dice, es necesario que yo mengue para que él crezca, lo que Juan está enseñando ahí, no solo a él, enseñándole a los que están con él, es a reconocer a aquel que es digno, aleluya, de recibir la adoración. Allí encaja cuando yo le digo a usted, al venir a su presencia y encontrarnos con él, debemos de tener el acto de bajarnos como humanos, como personas, lo más abajo que se pueda usted bajar, para que su adoración sea una adoración genuina delante de su presencia. Pero si dice yo, primero yo, enseguida yo, también yo y después tú, Señor, ese no es una adoración genuina. Pero cuando usted dice Dios, solo Dios, Él es primero, Él es el único, desde ahora y para siempre, usted está diciendo, tú eres mi genuina adoración.
que se recibe. Oiga, la adoración no es lo que se recibe, sino más bien lo que se le da a Dios. Gente a veces viene a la iglesia a recibir. Siento que hoy a ese tipo de gente que está buscando a Dios para recibir, siento que Dios no les está dando nada. Porque Dios ha perdido la acreditación y el crédito. Dios ha perdido la credibilidad con el ser humano, porque el ser humano es falso. Solo busca los beneficios de Dios. Quieren el milagro, pero no quieren adorar a Dios. Quieren la bendición y son como esos leprosos, se van olvidándose. Pero creo que Dios, hoy estamos en un ciclo donde Dios está tratando a la gente diferente. Donde Dios le está diciendo a la gente: ¿quieres tu milagro? Comprométete y en primero adórame. Primero búscame. Primero comprométete. Hay gente que se acostumbró a querer venir a buscar el beneficio y luego irse. Pero ahora, cuando vengan otra vez, el Señor los va a encontrar con una respuesta diferente y les va a decir: ¿me quieres? ¿Quieres el milagro? ¿Quieres algo de mí? Pues primero dame lo tuyo. A veces pensamos que nosotros somos más beneficiados recibiendo lo de Dios. Mi amado hermano, cuando realmente usted es más beneficiado cuando usted le da a Dios primero. Cuando usted le busca a Él primero. Cuando usted le adora a Él primero. Lo que viene como recompensa del agrado que Dios recibe por lo que usted le da. Las cosas más valiosas son las que usted recibe por recompensa y no por lástima, no por miseria. Nosotros necesitamos obtener del reino cosas recompensadas. Que Dios diga: mi hijo, porque lo hiciste bien. Que Dios diga: en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Tu adoración que es genuina, recibe lo que tengo para ti. Sí. No es lo que se recibe, sino más bien lo que se le da a Dios. Esa es la adoración. Dale honor, dale gloria, dale reverencia, dale respeto, darle su lugar, darle su reconocimiento. Dale Dios. Que tu oración ya no sea Dios dame, Dios bendíceme, Dios sáname, Dios quítame. No, que tu oración sea: aleluya, Señor, te doy la gloria, Señor, te doy la honra, Señor, te doy la alabanza, Señor, te doy el reconocimiento, Señor, te doy mi tiempo, Señor, te doy mi vida, Señor, te doy mi esfuerzo, Señor, te doy mi sacrificio, Señor, te doy mis diezmos, Señor, te doy mi ofrenda, Señor, te doy. Los que manejan esta actitud, ellos nunca andan mediocreando de mediocres. Ellos reciben por añadidura. Nunca les va a hacer falta nada, porque siempre le dice: Señor, te doy. El pueblo de Dios hoy se debería de estar sintiendo mal cuando alguien se para de enfrente aquí y le dice: dele a Dios un aplauso, dele a Dios gloria a Dios, dele a Dios la gloria, la honra, la alabanza, désela. Oiga, debería sentir vergüenza. Que le deben de estar diciendo usted dele, cuando usted espontáneamente, dije, cuando usted espontáneamente debería de estarle dando. Dios no va a valorar que tú le des porque te dijeron darle. Dios va a valorar cuando de tu corazón tú dijiste: le voy a dar. Es
entiende la verdadera adoración, iglesia. Si la iglesia no estuviera en esa posición, no se pararan los hombres aquí a decirle dele, dele, dele a Dios. Porque la iglesia espontáneamente, desde que entra a este lugar, empezaría a dar honra, gloria, alabanza al Rey de Reyes y Señor. Los músicos ni siquiera tendrían que cantar cantos motivacionales, aleluya, ni siquiera, solo la palabra llegaría, aleluya, para que la bendición llegue. Sí, tú tienes que aprender a darle a Dios. Acuérdese, el adorar a Dios es darle a Él, no esperar recibir. Darle a Él, amado hermano, es tocando el corazón de Dios para que Dios desate la bendición sobre su vida. Sí. Adorar no es una ceremonia litúrgica, es decir, un servicio público, sino un acto de ser, del ser interior. Oiga, adorar a Dios no es un servicio público, sino que es un acto de nuestro ser interior. Que estés sintiendo el impulso de tu interior de adorar a Dios. Que tú puedas decir: estoy a punto de entrar en una situación incontrolable en mi naturaleza, porque hay algo dentro de mí que me está impulsando a adorar a Dios. Yo no sé qué va a pasar los siguientes minutos, pero hay algo que se está activando dentro de mí para adorar a Dios. Pero si usted ahí se está sentado, que le duele la cabeza, que le duele el estómago, que tiene que ir al baño, que ya le llegó una notificación en el teléfono, si usted está ahí con todo eso, ¿cree que vale la pena estar aquí perdiendo el tiempo? Dígale que está a su lado: actitud de adorador. Mire, si usted lo siente esto como una piedra que se le está tirando, como un plegón del pastor, usted no está listo para adorar a Dios. Si no está listo para recibir esto, usted no está preparado para conocer la verdadera adoración. Así es que usted no va a ser escogido como un verdadero adorador en estos últimos tiempos. Dios no va a medir al hombre por su pasividad, sino por su actividad en la forma de adorar a Dios. Dios conoce el corazón del hombre. Dios conoce su interior dentro de usted, y Dios sabe, aleluya, de la forma que usted está actuando en su corazón. Y es a través de ahí que Dios le va a bendecir a usted, iglesia. Adorar no es una ceremonia. El corazón de la adoración es rendirse. Y el corazón del adorador es rendirse y entregarse delante del Señor. Ese es el corazón de un verdadero adorador. Dije, ese es el corazón de un verdadero adorador: rendirse y entregarse delante de la presencia del Señor. El Salmo 95:6 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Oiga, a la forma de adoración que se le está invitando al pueblo. La forma de adoración que el salmista nos está enseñando. David sabía adorar a Dios. La forma de adoración es la forma que tenemos que adorar a Dios. Venir, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Nuestro hermano David estaba hablando un poco de eso sobre Job. A veces venimos como demandantes a la casa de Dios. A veces queremos que las cosas caminen o transpiren a través de la forma que nosotros queremos. Queremos que la iglesia lleve el rumbo del cual nosotros nos hacemos la idea. Queremos que en la iglesia se hagan las cosas de la forma que nosotros nos pensamos o nos imaginamos. Pero cuando esto comenzó y esto inició allá, no estabas tú. En los primeros 3-4 años no estabas tú.
¿Dónde estabas tú cuando todo esto estaba siendo establecido? ¿Dónde estaba todo esto cuando todo esto estaba siendo sometido en el orden? ¿Dónde estabas tú cuando esto se estaba formando? ¿Dónde estabas tú? Hay veces venimos a la casa de Dios, a la adoración, como demandantes. Queremos el lugar que usualmente tenemos. Queremos que el agua esté al momento que llegamos. Queremos que el hermano fulano y sutano no se siente ahí donde yo me siento. Quieres que cante la hermanita que a ti más te cae bien. Quieres que toque el piano el hermanito que mejor te cae a ti. Si no es así, tú estás incómodo en el servicio. Tú estás incómodo en la casa de Dios. Vienes y no te gusta lo que están haciendo. ¿Dónde estabas tú? Jehová es nuestro hacedor. Venir y adorémonos y postrémonos y arrodillémonos delante de Él. No podemos venir a buscar nuestras prioridades y nuestras comodidades. El único propósito de la iglesia es venir y adorar a Dios. No hay ningún asunto principal de usted en esta casa que adorar y glorificar a Dios. Eso es todo, iglesia. Sí. Humillado. Oiga, otra de las características del adorador: humillado, sabiendo a quién pertenece y a quién sirve, a quién adora y que puede hacerle en que lo puede hacer en espíritu y en verdad. Ese debe ser el pensamiento del adorador. Sí. Mire, mi amado hermano, si todo lo arreglamos aquí en la casa de Dios, no vamos a andar con líos, con conflictos allá afuera. El pastor no va a andar persiguiendo la vida individual de cada uno para estarle arreglando problemas. La razón que todo eso hay ahí es porque la iglesia no ha entrado en una genuina y en una ocupación total en adoración a Dios. Y queda juiciosa, la iglesia queda juiciosa sin ocupación. La dirección del culto bíblico no es hacia adentro. Dije, la dirección del culto bíblico no es hacia adentro, es decir, hacia mi propio corazón o alma, hacia mi propio ser, sino hacia arriba, hacia Dios. Esa es la dirección de un culto racional. Dije, esa es la adoración de un culto, aleluya. No es hacia adentro, no es hacia mi beneficio, no es a que me hable la palabra que yo quiero oír. No es hacia adentro, es hacia arriba. Cuando la adoración es hacia arriba, la respuesta es de arriba hacia abajo, iglesia. Usted no espera respuesta de Dios hasta después que usted hizo una adoración genuina. Sí. Al adorar a Dios, no lo hago para complacerme a mí mismo, sino para complacerlo a Él. Vamos, dilo. Cuando adoro a Dios, no lo voy a hacer para complacerme a sí mismo, ni para complacer a alguien más. Lo voy a hacer para complacer a Dios. Dilo con convicción. Lo voy a hacer para complacer a Dios. Sí. Definiendo, ya miramos el significado, el proceder de la adoración. Ahora vamos a ver este punto definiendo el verdadero
adorador. Los adoradores tienen que ser definidos, hermanos. Acuérdese que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en mi reino. Cuando habla de verdaderos adoradores, que Dios busca verdaderos adoradores, la razón que el Señor Jesús dice eso es porque sin duda hay adoradores falsos. Si el Señor habla de una búsqueda de verdaderos adoradores, oiga, es porque hay adoradores falsos. ¿Y cómo caracteriza a los verdaderos adoradores? Los que le adoran en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Definiendo el verdadero adorador: vosotros adoráis, empieza diciendo la mujer samaritana, lo que no sabéis. En otras palabras, le está diciendo: ustedes están adorando algo que ustedes no conocen. Acuérdese que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Los judíos no eran del pueblo samaritano, ni los samaritanos del pueblo judío. Los judíos, los samaritanos no eran del pueblo de la promesa. De tal forma ellos no habían tenido experiencia con Dios y no conocían a Dios. Por eso es que Jesús le está diciendo: vosotros adoráis lo que no sabéis. En otra versión dice: ustedes adoran lo que ustedes no conocen. Si usted no conoce, ¿cómo vamos a conocer a Dios? A través de las Escrituras. Si usted no lee la Biblia, si usted no estudia la Biblia, si no conoce palabra de Dios, ¿cómo usted puede decir que conoce a Dios si a Dios solo lo conocemos a través de su palabra? ¿Y cómo usted puede decir que usted es un adorador si no conoce a Dios? Entonces usted está como esa mujer samaritana. ¿Sabe cuál era la condición de esa mujer samaritana? Es que era adúltera y había tenido muchos maridos, y entre todos esos maridos ninguno de ellos era su marido, ni aún el que estaba con el que estaba viviendo en ese tiempo. Y también adoraba a Dios. Hay gente adorando a Dios, pero con pecado en sus vidas todavía. Hay gente adorando a Dios, pero con mentira en sus vidas todavía. Hay gente adorando a Dios, pero con un corazón perverso todavía. ¿Por qué? Porque no han conocido al verdadero Dios. Y si no han conocido al verdadero Dios, no tienen temor de Dios. Y si no tienen temor de Dios, no van a reverenciar la presencia de Dios. Y si no reverencian la presencia de Dios, nunca se van a humillar en su presencia. Y si no reverencia y no se humilla, nunca tendrá una genuina adoración. Vosotros adoramos lo que no, vosotros adoráis lo que no sabéis. Es decir, adoraba al Dios verdadero, pero adoraba equivocadamente. ¿Sabe cuánta gente hay aquí adorando al Dios verdadero, pero adorando equivocadamente? Adorando para su beneficio, adorando para su comodidad. Si hacen lo que me gusta, yo le echo ganas y ahí ando bien motivado. Pero si hacen lo que no me gusta, yo no estoy ahí. ¿Eso es adorar a Dios? A Dios se le adora en las buenas y en las malas, en los acuerdos y en los desacuerdos, en los problemas y en los no problemas. A Dios se le adora por encima de todas las cosas. Hay gente que dice que adora a Dios y se va por los problemas que están en la iglesia. Mi amado hermano, la adoración tiene que ser más alta de los problemas que pueda haber en la congregación. Si fuera así, yo ya me hubiera alargado como unas 100 veces. Pero yo no estoy sirviendo a Dios por la condición de la iglesia. No estoy adorando a Dios escúcheme, por el beneficio mío. No estoy adorando a Dios para agradar a alguien. Yo estoy adorando a Dios para agradar a Dios primeramente.
No nos vamos a ir de aquí, no vamos a menguar, no vamos a detenernos. Omicron no nos va a parar. Vamos a seguir adorando a Dios. Vamos a seguir adorando a Dios. He visto unas personas aquí fieles y de repente avergonzaditos, pero aquí están adorando, 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 arriesgándose, adorando, 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 adorando. Gente dice, están arriesgándose y están arriesgando los otros. Cuando tú estás delante de Dios, no te arriesgas tú ni tampoco arriesgas a otros, porque Dios es tu seguridad. Días anteriores yo estuve platicando con algunos hermanos que hoy ya tienen, que están batallando con esa enfermedad. Yo los saludé de manos, platiqué con ellos, los palmeé y todo. Y aquí estamos. Ellos no están, porque el diablo sabe cuál es mi convicción: que las circunstancias no me van a hacer menguar para adorar a Dios. Yo voy a adorar a Dios por encima, por encima, por encima, por encima, por encima, por encima. Porque cuando yo le doy a Él, Él me da mi sanidad. Cuando yo le doy a Él, Él me hace el milagro. Cuando le doy a Él, Él me fortalece. Por encima de las circunstancias, yo adoro a Dios. Los apóstoles tenían el principio por encima de la persecución, por encima de la acusación, por encima del destierro. Ellos adoraban a Dios. Acá, por favor. Por encima. Pero cuando usted ya pone algo enfrente de su adoración a Dios, ya perdió la genuina adoración. Imagínense que ellos estaban en el ruedo, abrazados con sus hijos, su esposa, con un montón de gente burlándose de ricos, de hombres que se divertían con eso. Hermanos, ellos abrazaban su familia y soltaban el oso, el león, venían y lo desmenuzaban. ¿Sabe qué hacían ellos en medio de ese momento? No corrían, ni andaban espantados, ni andaban corriendo de león. Ellos se abrazaban y se quedaban ahí esperando ser desmenuzados, pero adorando a Dios, 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 adorando a Dios. Wow. Y no era un Omicron, era un oso y era un león que los iba a desmenuzar. Pero ahí estaban adorando a Dios con sus familias, adorando a Dios, adorando a Dios. Morían fieles, adorando a Dios. Imagínense que estaban siendo desgarrados los hijos y los padres adorando a Dios. Siendo desgarrados los padres delante de los hijos, pero los padres adorando a Dios. Escúcheme, las mujeres, las esposas siendo desgarradas, sus hijos viendo, aleluya, los esposos viendo, pero ellas adorando a Dios. ¿Cuántos tienen el carácter de adorar a Dios? ¿Cuántos tienen el carácter de adorar a Dios? Dios mío. ¿Sabes cuándo el Señor va a poner tus enemigos por estrado de tus pies? Cuando tú le adores a Él con el carácter correcto. Oh, sí. ¿A cuántos el Señor hoy, si nos preguntara, o a cuántos el Señor hoy nos pudiera decir: vosotros adoráis lo que no sabéis, o adoráis equivocadamente, o adoráis lo que no conoces? ¿A cuántos les aplicaría esta palabra? ¿Cuántos hay aquí adorando lo que no conocen? ¿Cuántos adoran lo que no saben? ¿Cuántos adoran de una forma equivocada? ¿Cuántos habrá en esta casa? ¿Cuántos sabremos aquí que estamos pensando que lo hemos estado haciendo bien y que hoy el Señor nos esté descubriendo que no estábamos haciéndolo bien?
que la forma en que lo hemos estado haciendo no es para el beneficio ni para la conveniencia de Dios, no es para darle algo a Dios, es para recibir algo nosotros. Equivocados, equivocados. Sí. ¿Cómo puedo adorar a alguien que no conozco? ¿Cómo puedo adorar a alguien cuya atributos ignoro? ¿Cómo? ¿Cómo podemos adorarle así? Si lo que adoramos es lo que conocemos de Dios, si lo que adoramos son sus atributos. Cuando decimos Él es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos, estamos adorando el atributo de su omnipresencia. ¿Cómo le vamos a adorar genuinamente si no conocemos eso? El mundo está lleno de adoradores del único Dios verdadero, pero ¿cuántos de ellos son verdaderos adoradores? ¿Cuántos? ¿Cuántos hay aquí que se consideran verdaderos adoradores, iglesia? Entonces este mensaje es para aquí. Entonces este mensaje es para el pueblo correcto. Entonces sin duda yo sé que este mensaje es para nosotros, iglesia, para hacer una adoración verdadera. Sí. ¿Qué deberíamos hacer para ser contados en el grupo de los verdaderos adoradores? ¿Qué debemos de hacer? Sencillo: adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dile al que está a tu lado: adora a Dios en espíritu y en verdad. Dígale: no en tu carne y en tu falsedad. No en tu carne y en falsedad, en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Adórale en espíritu y en verdad, no en carne y en falsedad. Hay gente falsa adorando a Dios. Hay gente carnal adorando a Dios. Tienen un desbordamiento de carnalidad adorando a Dios. Tienen una vida de falsedad, tienen una trayectoria de falsedad en sus vidas y adorando a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que esa adoración no es la genuina adoración. No te engañes. Dios no puede ser burlado. Él te conoce bien profundamente a ti, me conoce bien profundamente a mí. El velo no te hace apta. Esa corbata, varón, no te hace apto para adorar a Dios. Ese es el resultado de una reverencia que le tenemos a Dios en la adoración. Esa es la respuesta verdadera y genuina. Que tu vestuario, que tu corbata, que tu velo no sea un simple montaje, no sea una simple apariencia. Que verdaderamente ese velo tape la santidad y la pureza de Dios. Y que ese velo no solamente ande tapando tu vida de chisme, tu vida de rencor, tu vida de blasfemia, tu vida de que no ande, que esa corbata no solamente esté subyugando tu cuello, aleluya, que no solamente esté subyugando tu pecado, que esa corbata sea símbolo de una buena presencia delante de Dios, que nace desde nuestro corazón primero. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Dígale que está a su lado en espíritu y en verdad. Hay tanta mentira en la forma de adorar a Dios. El diablo ha metido tanto engaño a las iglesias en la forma de adorar a Dios. El diablo ha hecho sentir tanta gente impía, satisfecha en su forma de adorar a Dios.
El diablo ha engañado a tanta gente en su forma de adorar a Dios, que piensan que Dios está agradado en su adoración, cuando esa adoración no tiene nada que ver con los principios de lo que Dios demanda. Dígale otra vez: verdaderos adoradores. ¿Cómo ser verdaderos adoradores? Sencillo: adorar en espíritu y en verdad. Este es el parámetro que fija Dios. Dije adorar en espíritu y en verdad. No es una regla, un reglamento que tiene la Iglesia Apostólica Pentecostés. Adorar en espíritu y en verdad es un parámetro establecido por el Señor para la vida del hombre. En espíritu y en verdad. Cuando leemos la palabra espíritu, no se refiere al Espíritu Santo, puesto que la palabra espíritu está en E minúscula. Se refiere al espíritu del hombre. El hombre es cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es el medio de donde sale la forma de adoración genuina a Dios. Por lo tanto, si la adoración no nace del espíritu, dije, si no nace del espíritu la adoración no es genuina. El hombre puede estar haciendo una adoración del alma, asmática, emocional, pero esa no es la verdadera adoración. La adoración tiene que venir del espíritu, pero el espíritu está en una lucha, porque el espíritu contiende contra la carne. Y cuando la carne le gana la batalla al espíritu y es más fuerte la carne, lo carnal, lo natural del hombre debilita al espíritu. Y cuando el hombre viene con un espíritu debilitado a la iglesia y quiere adorar a Dios, y quien toma el control y quien está tomando la orden de la adoración es la carne, porque la carne es la que está reinando en el corazón del hombre. Puede querer venir a convencer a todo mundo que esto es un genuino adorador, pero si su carne gobierna, si su naturaleza le gobierna a usted, el espíritu no tiene ninguna participación en su adoración que usted está haciendo, puesto que usted trae su espíritu esclavizado y rendido a la carne y a la naturaleza, porque es la carne que reina. ¿Está entendiéndome? Puede usted sentirse el mega espiritual. Puede que usted tratar de sobresalir en todos, aventar el salto más alto de todos, adorando a Dios. Todo eso es infructuoso, es inválido. Solo se lleva la sensación en su emoción, pero esto no trajo ninguna reacción al reino de Dios. Dios ni siquiera lo tomó en cuenta. Y a veces se lleva la satisfacción que dice: ay, qué bien me siento porque me gocé tanto. Sí, se gozó, pero ¿realmente Dios recibió esa adoración? Sale igual, sale peleando, sale guerreando. Es un guerrillero de la casa, pandilleros de la casa de Dios, hablando en lenguas, atacando la iglesia del Señor. Si la atacas, al cabo si la atacas, atacas tu propio cuerpo, atacas tus propios hermanos, y vienes y hablas en lenguas. Esa es la carne gobernando el espíritu. Pero el Señor dice: en espíritu y en verdad. ¿Cree que podemos burlar a Dios? No. No. Y si esto le incomoda, que le incomode para mejorar a usted y no que lo incomode para empeorarse. Mire, si usted tiene una lógica, porque lo que usted puede tener es una lógica, una razón, pero no es la palabra de Dios. Porque la adoración a Dios no es inversa, no es compartida, no es como sea. Tiene un principio y un solo modelo de adorar a Dios. Todo el mundo
Dije, todo el mundo, todo el que se levanta a adorar a Dios tiene que entrar en la misma forma de adoración. Sea chino, sea mexicano, sea guatemalteco, sea salvadoreño, sea israelita, sea americano, sea de donde sea, tiene la misma forma y el mismo modelo y el mismo deber de adorar a Dios así. En China no le van a adorar diferente. En México no le van a adorar diferente. Aquí no le vamos a adorar diferente. Todos estamos bajo el mismo principio de adoración. Todos bajo el mismo principio. Todas las otras formas de adoración no son genuinas ni tampoco son verdaderas. Por lo tanto, hay falsedad en medio de ellas. Así como hay verdadera adoración, hay adoración falsa. ¿Qué tipo de adoración traes tú? Dije, ¿cuál es el tipo de tu adoración? No, usted sabe. Pronto el Espíritu se activa, hermanos. El Espíritu siempre va a hacer demanda en tomar, de recuperar su trono. Por eso el Espíritu es el que redarguye la vida del hombre. Y en cuanto llega la pregunta y dice, ¿bajo qué espíritu te mueves? ¿El espíritu reinando del Espíritu de Dios o el espíritu del hombre reinando en su corazón? ¿Bajo qué te mueves? ¿Por qué adorar en espíritu? Porque Dios es espíritu, por eso hay que adorar en espíritu. Toda adoración que sale de la carne no es recibida de Dios, porque es una adoración de la carne. Porque Dios es espíritu, y como Dios es espíritu, la adoración tiene que ser del espíritu. Porque el espíritu de Dios se conecta con el espíritu del hombre y se entrelaza el espíritu de Dios con el espíritu del hombre, amado hermano. Y entonces viene esa adoración. Ay, Dios mío. ¿Por qué adoran el espíritu? Porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dije, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y esto quiere decir, oiga la inversa. Oiga la inversa. Si los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, esto quiere decir que los que no le están adorando en espíritu y en verdad dejen de adorarle. No es necesario. Así no, papá. Aplácate mejor. No te estés engañando. Cuando quiere adorarle en la carne, el Señor dice, no. Díganle que no es necesario. Pero cuando alguien empieza a adorar en espíritu, en verdad, dice, es necesario que siga adorando, que siga adorando, que siga adorando, que siga adorando. Si no es en espíritu y en verdad, por favor, no es necesario. Tranquilos, cállense ya. No va a servir de nada. Hermano, la palabra de Dios es real y es directa. La palabra de Dios no se va a acoplar a nuestro estilo de vida. La palabra de Dios tiene su propio estilo y su forma, y todos tenemos que añadirnos a ella. Sí. Es necesario. Es decir, no es opcional, sino imprescindible. No es que a ver si puedo, es que no traigo ganas hoy de adorar a Dios. Vamos, apláquese. Es necesario. Lo necesitas. Es una necesidad. Así como tienes necesidad de comer, así como tienes necesidad de respirar, así es una necesidad. Es necesario. Se necesita. Es imprescindible adorar en espíritu. Es indispensable, obligatorio, esencial. Es esencial.
Por eso es que cuando vino coronavirus primero no cerramos de a tiro, porque es esencial. Es necesario que esté abierta la iglesia. Es esencial. Sí. Cualquier otro tipo de adoración es falsa. Necesitamos esa adoración necesaria. ¿Y qué hace que la adoración se haga necesaria en nuestras vidas? Cuando adoramos en espíritu y en verdad. Esa adoración el reino la quiere recibir. Esa adoración entra a la viva presencia de Dios. Esa adoración hace una conexión con el cielo. En la tierra se adora, en el cielo se canta. Vamos a hacer una adoración esencial, hermanos. Vamos a hacer una oración necesaria en nuestras vidas, iglesia. David sabía y decía: como el ciervo brama por las corrientes del agua, así clama mi alma al Dios. Ay, Dios, era esencial. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Es esencial. David sabía que para vencer el gigante la adoración era esencial. David sabía que para rescatar su familia y su botín la adoración era esencial. Por eso le dijo al sacerdote: pásame el efod para adorar a Dios, porque esto es esencial. Una adoración esencial te hace rescatar cosas esenciales. Una adoración esencial te hace rescatar tus hijos, que son esenciales para tu vida. Una adoración esencial te hace recuperar la paz en tu vida. Una adoración esencial te hace recuperar la sanidad en tu vida. Es esencial. Es esencial. Sí. Espiritualmente no carnal. La carnal simplemente no armoniza con lo espiritual. Oiga, es espiritual, no carnal. Porque lo carnal no armoniza con lo espiritual. No hay mezcla del barro con el hierro. No puedes mezclar el agua con el aceite. Hay cosas que no se mezclan. La carne no se mezcla con el espíritu, amado hermano. Por eso eres espiritual o eres carnal, simplemente así. No hay mezcla. No puedes ser carnal y espiritual, porque eso te hace tibio. Y si eres tibio, Dios te desecha. ¿Eres carnal o eres espiritual? No hay término medio, iglesia. En el reino de Dios no hay término medio. El reino, estás en el reino o estás en el infierno. No hay términos medios. Por lo tanto, el verdadero adorador adora de acuerdo con las instrucciones del Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo nos va a instruir a adorar a Dios, hermanos. Dije, hoy el Espíritu Santo nos va a instruir a adorar a Dios. Póngase de pie. Las alabanzas del verdadero adorador. Hoy no pasen todos al altar, solo pasen los que siempre se quedan más aquí. Ya saben quiénes son. De acá no pase nadie todavía. Aleluya. Prepárese con la trompeta, Michelle. Hoy el Espíritu Santo está haciendo una convocación a una adoración genuina, hermanos. Las alabanzas del verdadero adorador salen de su espíritu y van directamente hacia arriba, ascendiendo verticalmente hacia Dios. ¿Oyó? Las alabanzas del verdadero adorador salen del espíritu y van directamente hacia arriba, ascendiendo verticalmente hacia la presencia de Dios.
¿Qué quiere decir esto? Que no hay demonio que va a derribar tu adoración. No hay nada. La actitud de un verdadero adorador. En el escenario de la visión de Apocalipsis, el ángel ordena al apóstol Juan: levántate, mide el templo y el altar y a los que adoran en él. Oiga, Dios va a medir cuál es la anchura, la altura y la longitud de la adoración de cada uno de nosotros. Dije, Dios va a tomarle medidas a nuestra adoración. Hoy el Señor le está diciendo al ángel en esta hora: levántate y mide. Le está diciendo: levántate, mide el templo. Si Él mide el templo, los que estamos en el templo vamos a ser medidos. Y luego le dice también: y el altar. Y a los que, escúcheme, ¿y a cuáles? Y a los que adoran ahí. ¿Qué le parece si le digo que hoy esta casa va a ser medida? Este altar va a ser medido. Hay gente que no les gusta pisar el altar. ¿Sabes dónde Dios encuentra a los verdaderos adoradores? Dios nos dice: mide la casa, mide el templo. Y no le dice: los que están adorando ahí en el templo. No dice esos. Dice: y mide el altar. Y a los que están adorando ahí, ¿dónde? En el altar. Esto quiere decir que la verdadera adoración y la adoración más dedicada sale del altar. Los que se quedan atrás no se quedan a adorar, se quedan a pajarear allá. No pasan a adorar a Dios. Pero el Señor da una orden y dice: levántate y mide el templo y el altar y a los que adoran en él. En él. En otras palabras, Dios va a probar hoy en este día nuestros corazones, nuestro espíritu y nuestra forma de adoración a Él. Dios sabe todas las cosas. A Dios no se le va a ir de aquí nadie sin saber quién es usted y cómo está usted y en qué nivel de adoración está usted. Nadie. Ninguno, ni ninguno, como de los niños que están aquí, los jovencitos que están allí, los intermedios que están aquí. A partir de ahí ya Dios les va a poner medidas. Medidas. Es decir, medir la iglesia, el culto y los adoradores. ¿Usted cree que Dios no está mirando cómo la iglesia está actuando durante el culto? Sí, Dios está mirando. ¿Usted cree que Dios no está mirando la reverencia de los que estamos en la casa? Sí, Dios está mirando. Sí. La adoración a Dios no es una acción determinada, sino una forma de vida. No es uno como yo lo he determinado hacerlo, así lo voy a hacer siempre. No, debe de ser una forma y estilo de vida espiritual. Esa es la verdadera adoración. El adorador necesita conocer lo que realmente pide Dios en cuanto a la adoración. ¿Y qué pide Dios de nosotros? ¿Sacrificio? No. Es más importante adoración que sacrificio. Vivir bajo su voluntad expresada
oh Dios, en su adoración, su disposición de entrega a su vida y vivir efectivamente para Él. Esa es la genuina y la verdadera adoración. Vivir en santidad, carácter de adoración. Salmo 96:8 dice: dad a Jehová la honra debido a su nombre, traed ofrenda y venid a sus atrios, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Nuestra adoración nace en nuestro corazón, llena nuestros pensamientos y se expresa a través de la palabra que hablamos y la forma en que vivimos la vida. Esa es la adoración. La adoración viene desde el renacer del espíritu humano y corresponde a la misma naturaleza de Dios, que es espíritu. De ahí viene. La adoración viene desde que nosotros nacemos por medio de las aguas bautismales. Nacemos en el espíritu. De ahí comienza la adoración. Luego la adoración es llevada por el Espíritu Santo de Dios, guiada genuinamente, que nuestra adoración, guardada para que nuestra adoración sea verdadera delante de Dios. Lo que nos hace verdaderos adoradores es el valor y la liberación la liberación que damos a Dios. Dile que está a tu lado: libera tu adoración. Libera tu adoración de cautiverio. Diga: libera tu adoración a Dios de tu carne, de tu naturaleza. Libérala. Libérala. Sí. Lo que nos hace verdaderos adoradores es el valor y la liberación. Dice: la adoración será nuestra actividad principal durante toda la eternidad. Esa será nuestra adoración. Será la actividad principal durante toda la eternidad. Si nosotros no la reconocemos como una actividad principal en la eternidad y no empezamos a operar en ella como es, en esa forma, podemos perder la verdadera y genuina adoración. Apocalipsis 8:4 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día noche de decir: santo, 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 el Señor digno, todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y así es esa adoración incesante, 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 incesante adoración. Segunda de Crónicas 5, 13, 14 dice: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompeta y címbalos y otros instrumentos de música, dice, y a medida que alzaban la voz con trompeta, con címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de la nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Eso es lo que hace una genuina adoración. Eso es lo que hace una verdadera adoración. Si usted se fija, empezó el sonar de los címbalos resonantes, de la trompeta, de los tambores, de la batería. Empezó a sonar y empezó a sonar y empezó a sonar. Ya lo comenzó a aumentar la adoración. La adoración. Yo le invito a este altar. Vengamos, postrémonos delante de Dios. Hagamos una adoración.